Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento de un cociente, es decir, va a ser una variable que se puede expresar en términos del cociente de otras dos variables, como sería aquí z igual a x partido y. Un posible ejemplo así más o menos bien traído, el PIB real es como el PIB nominal dividido precios. Bueno, realmente no ponemos precios, ponemos el deflactor, pero para que me entendáis, por eso he puesto precios, porque cuando se deflacta, lo que se pretende es eliminar el efecto precios, ¿vale? Por eso he puesto como ese cociente. En el ejemplo que tenéis en el PDF, creo que era el PIB per cápita, pues es PIB dividido población. ¿Veis que es un cociente? Entonces se ajustaría a este ejemplo perfectamente. Bueno, ¿y cómo será esa tasa de variación en términos de la tasa de variación de las otras expresiones, de las otras variables? Pues sería esta ecuación o esta expresión. ¿Veis que es la variación de x menos la variación de y partido variación de y más 1? Esa sería la estrictamente correcta. Igualmente que en el caso anterior, en este contexto de economía donde las tasas de variación son relativamente pequeñas y próximas a cero, podríamos hacer esta aproximación. Es decir, nos quedaríamos solo con este elemento, dado que la tasa de variación de y sería muy próxima a 0, 1 más 0 es 1, cualquier número entre 1 es el mismo número. Por eso lo podríamos dejar de esta forma. En este caso ni siquiera vamos a hacer la demostración porque sería un poco más complejo. Lo único que tenéis que saber es eso, que cuando tengamos un cociente en términos de niveles, la tasa de variación se podría obtener, la tasa de variación de la variable de interés, como lo que es la resta de los elementos que la componen. Así que en el caso del producto es la suma, en el caso del cociente es la resta. Ahora vamos a ver otro concepto muy interesante, que es la tasa de crecimiento tendencial, aunque a veces se la conoce con otros nombres. ¿Y qué es lo que me viene a decir? ¿Para qué sirve? Imaginaros que trabajáis para el político de turno, sois su analista estadístico y os preguntan por la evolución del PIB en los últimos 10 años, quiere dar pues, información de eso. Una opción sería pues, poner un gráfico, ¿no?, con la tasa de variación del PIB a lo largo de esos 10 años. Pero el político quiere ir más rápido, no quiere tanta información, es muy lioso porque hay años que se crece, otros que se decrece un poco. Bueno, pues eso, hay ciclos económicos que a lo mejor no le interesa comentar, no quiere saber tanto detalle. ¿Qué utilizar en ese caso? Esto, la tasa de crecimiento tendencial, que es, se podría decir, como una aproximación a una tasa media, una tasa de crecimiento promedio anual. En sí, ¿en qué se resumiría? Pues imaginaros que este valor, que ahora vamos a ver cómo se obtiene, nos da un 2%, podríamos decirle al político de turno que la evolución de nuestra economía ha estado en una tasa en torno al 2% en los últimos 10 años. Ya está, con un único valor ya estamos dando mucha información. ¿Y qué es ese valor? Pues es el valor teórico, que no real, al que debería haber ido creciendo la economía partiendo del valor en un año, en el año hace 10 años, a hoy 10 años después, ¿vale? Es como, pues en promedio, a lo que debería haber crecido si siempre su comportamiento hubiese sido exactamente igual, si siempre hubiese crecido igual. Pues una tasa promedio, ¿no? Lo malo de una tasa de promedio es que primero hay que calcular todas las tasas y luego hacer la media, y ya tendríamos la tasa promedio. Pero esto vamos a demostrar que es mucho más sencillo, no hace falta calcular todas las tasas de variación y luego hacer la media para dar este dato. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues lo que estamos haciendo, lo que estamos suponiendo, que es algo teórico, es que en el fondo existe como una tendencia, es decir, en este caso en términos de crecimiento, un crecimiento tendencial que nos explicaría de forma perfecta cómo llegar de un nivel a otro nivel. En este caso habíamos abierto una ventana de 10 años, pues el nivel que teníamos hace 10 años al nivel que tenemos hoy. Si se hubiese crecido siempre igual, ¿cuál hubiese sido esa tasa de crecimiento? Es teórica, como os decía, en la realidad pues a veces se crece más, otras veces se crece menos. Pero aquí estamos haciendo esa suposición, partiendo de un nivel
original, diremos bajo, vamos a decir que se ha crecido, uno bajo, uno más alto, pues cómo ha tenido que ser esa tasa de crecimiento teórica en la que siempre se crecía igual. Fijaros, partemos de ese valor original hace 10 años, que puede ser hace 20, hace 30, lo que sea, depende de lo que nos pidan. Sabemos que si esa tasa de crecimiento tendencial, sabemos que para el año siguiente significaría que, dado el valor de partida, pues ha crecido en términos de esa tasa tendencial. Ya habíamos visto que el valor final se podía obtener de esa expresión de la tasa de variación, podíamos deducir esta otra expresión donde el valor final es el inicial una vez que aplicamos ese porcentaje. En nuestro ejemplo era ese incremento de los precios del 10%. Teníamos un precio que era 100 y se incrementaba un 10%. Y retomar esa fórmula que es la misma que esta. Bueno, de tal forma que al año siguiente pues sería el año anterior aplicándole esa tasa de crecimiento teórica perfecta, si realmente se diera así. En concreto podemos sustituir este x1 por esta expresión, ¿no? Dado que es lo mismo. Y por eso aquí meto esta expresión, que es x1. Fijaros que aquí tengo 1 más la tasa de variación de x dos veces, es decir, al cuadrado. Si hago exactamente lo mismo y os lo recomiendo para el 3, tendréis x2 al que se aplicaría esa tasa, es decir, x2 por 1 más la tasa de variación. Y ese x2 lo podríamos sustituir por este elemento. Al final, ¿qué nos iba a dar? Pues x0 por 1 más la tasa de variación tendencial elevado a 3. Fijaros, este número coincide. Esto lo puedo hacer para 10 años, para el año 10, que era nuestro ejemplo. Aquí lo he puesto para el año n, indeterminado, el que sea, año 10. Pues sería el valor original y fijaros, este crecimiento acumulado, ¿no? Que tendríamos este 1, la tasa de variación elevado a n. Si es que es lo mismo, pero antes ponía un 3, ahora pongo una n, puedo poner un 10. Pero a mí lo que me están preguntando no es esto, sino esto. ¿Cuál sería esa hipotética tasa de crecimiento? Pues fijaros que lo que tengo que hacer es despejar este valor. ¿Qué hago? Primero voy siempre de lo que está más afuera hacia adentro. Así que este elemento es el primero que paso al otro lado. Está multiplicando, así que pasa dividiendo. Por eso aquí tengo xn dividido x0. Siguiente, tengo un elevado a n. Para quitar un elevado a n tengo que elevar a 1 partido n. Y siempre que tengo un elevado 1 partido lo que sea, ejemplo, 5 elevado 1 partido 2, esto siempre es igual a, bueno, en este caso un 5, este elemento se pone aquí y está aquí, es decir, la raíz cuadrada de 5. Lo que pasa es que un número elevado a 1, pues lo quitamos. Que en este caso es 1 partido n. Imaginaros que tengo 5 elevado a 1 partido n. He puesto 5 por poner cualquier número, ¿vale? Pues sería raíz enésima de 5 elevado a 1, es decir, 5. Pues exactamente igual aquí, ¿vale? Así que elevaría este elemento, este ya le he pasado aquí dividiendo, este elemento elevado a 1 partido n. Otra cosa, un número, seguimos con el 5, que está elevado a n. Si lo elevo a 1 partido n, cuando tengo una potencia que a su vez está elevado a otro número, se multiplican. Así que tengo 5n por 1 es n partido n. Es decir, 5 elevado a 1, 5. He conseguido quitarme esa n. Me quitaría esta n, pero en el otro lado quedaría esa raíz enésima. Y por último me quedaría este 1 que está sumando, que le paso restando. Por eso esta es la expresión. Fijaros, si yo quisiera dar la tasa de variación anual promedio, os decía, una opción es calcular todas las tasas de variación y hacer una media, lo que requiere mucho tiempo. En cambio aquí puedo hallar el valor de la tasa de variación tendencial, que es un promedio de las anuales a lo largo de un año, teniendo valor inicial, dime el valor del PIB en el año de partida. Valor final, dime el año del PIB n años después. Número de años, pues n, los que yo te haya dicho, lo aplico y ya lo tengo. Bueno, lo multiplicaría por 100 y lo expreso en tanto por ciento. Así estaría solo en tanto por 1. Pero es eso, ya tengo esa, sin tener que hacer tantas operaciones como una media de las tasas de variación. Nada,
Con únicamente 3 valores ya puedo obtener ese valor. Ahora vamos a ver cómo se obtendría la suma de los elementos que componen una progresión geométrica. Recordatorio, ¿qué es una progresión geométrica? Una serie geométrica. Son una serie de valores que entre ellos existe una relación en concreta, muy específica. ¿Y cómo es esa relación? Pues es que, me voy aquí el cero. Que cada uno de los elementos se constituyen por el valor del anterior multiplicado siempre por la misma razón, por el mismo número, ¿vale? Así que si el elemento inicial es a sub 0, a sub 1 será igual a sub 0 por r. A sub 2 pues será a sub 1 por r y así sucesivamente. Cuando decimos sumar la suma de una progresión geométrica, nos referimos a sumar estos valores. Y en concreto, la que queremos analizar es la suma de los valores de una progresión geométrica de infinitos términos. Alguien podría decir, bueno, pues su valor es infinito. No, lo vamos a ver en un caso muy concreto en el que el valor va a venir dado por esta expresión. Así que yo os digo que la fórmula de interés es esta y a continuación vamos a demostrar cómo se obtiene. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, fijaros, esto solo va a ser posible cuando se dé esta condición. Es decir, que la razón tenga un valor inferior a 1. Imaginaros 0,5. Si tenemos un elemento que está multiplicado por 0,5, cuando multiplicamos por 0,5 es equivalente a dividir entre 2, ¿no? Un medio es 0,5. Lo que hacemos es dividir. Así que siempre que la razón, ese número que multiplica al anterior para dar como resultado el siguiente elemento, siempre que esa razón sea inferior a 1, nos va a hacer pensar que estos infinitos términos realmente no son tan infinitos, sino que tienden a 0. Estos valores cada vez son más pequeños. Fijaros aquí, si la razón, como os decía, es 0,5, este a sub 1 sería la mitad que el anterior. Y a sub 2 sería la mitad que a sub 1. Es decir, tiende enseguida a 0. En otras ocasiones, pues este valor pues, es más próximo al 1, pues no decrecerá tan rápido, ¿no? Pero eso no nos importa. Lo que nos interesa saber es que se pueden sumar de forma teórica todos esos infinitos términos que se corresponden con una progresión geométrica. Y que en concreto el resultado de esa suma, esa S significa el valor teórico que nos debería dar, ponemos S porque es resultado de la suma, va a ser igual al primer elemento de partida dividido 1 menos esta razón. ¿Vale? Que es lo que vamos a demostrar. A ver, lo vamos a utilizar nosotros cuando se ve esto o cuando se puede aplicar, aunque no sea estrictamente de esta forma. Bueno, esto a lo mejor lo habéis visto de forma indirecta y os cuesta un poco reconocerlo, pero se ve en lo que es en macro. Ahora mismo que caigo yo el multiplicador bancario, es donde yo lo empleo. También se usa bastante en matemáticas financieras porque R puede ser un tipo de interés o una tasa de variación también, pero un tipo de interés podría ser, es un valor inferior a la unidad normalmente. Entonces, para actualizar valor, bueno, se podría ver ahí. Y también nosotros, aunque no lo vamos a ver así, pero lo podríamos también plantear en estos términos, es cuando obtenemos lo que es el multiplicador keynesiano, que veremos justo en este tema que viene a continuación, que es el tema 1. Ahí se podría utilizar esta relación que existe para obtener el multiplicador keynesiano. Pero bueno, vamos a ver ahora la demostración de esta expresión que, como os digo, las demostraciones no son necesarias, pero bueno, cuando son fáciles las hacemos aunque sea aquí empezar. Bueno, vamos a por esta demostración. He querido empezar con el a sub 1 porque lo tenéis así en el PDF, pero lo podríamos hacer desde a sub 0, ¿vale? De hecho, un ejercicio que podéis hacer para practicar un poco de álgebra es hacerlo todo, pero en lugar de empezar con el 1, empezar con el 0. Bueno, sabemos que los elementos de una progresión geométrica empezamos por un valor cualquiera y el siguiente, pues si este es a sub 1, el a sub 2 será el anterior multiplicado por la razón, que siempre es la misma. A sub 3 pues sería a sub 2 por la razón, pero donde a sub 2 es a sub 1 r. Bueno, en sí lo que vemos es que
Si introducimos este elemento aquí, nos quedaría ese a sub 1 por r al cuadrado, y así sucesivamente. De tal forma que la suma de todos los elementos la podríamos poner como así, s igual todo ello, si os dais cuenta, en términos del primer elemento. Hemos elegido a sub 1, podría haber sido a sub 0, ¿vale? El primer elemento aquí tal cual, aquí multiplicado por r, aquí por r al cuadrado, y así hasta infinito, porque son todos los elementos los que queremos tener en cuenta. Lo siguiente que hacemos, para llegar a esa fórmula que teníamos general tan sencilla, nos complicamos un poco, pero bueno, esa es la demostración que no hace falta saber. Le restamos la misma suma, pero multiplicada por la razón. Por eso tenemos s por r. Y claro, cada uno de estos elementos queda multiplicado por la razón. Cuando tengamos esta expresión, restamos estos dos polinomios. Fijaros, este y este son iguales. Como es una resta, se van. Este se iría con este con otro por aquí. Y así, bueno, por aquí estos valores tienden a cero, así que es prácticamente nada. Nos quedaría que s menos s por r es igual a este valor, que es el único que no queda restado por nada. Fijaros, la s es común, podemos sacar factor común. Ten en cuenta que aquí la s puede ser cualquier valor, el valor de la suma que no conocemos. Lo hacemos en términos generales, pero pues es eso, es una incógnita, una variable. Es como si fuera un número, podemos sacar factor común y nos queda 1, aquí solo se queda el 1, menos r, por este a. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues saber el valor de la suma, saber el valor de esa s. Despejamos la s y obtenemos que cualquier suma de una serie de progresión geométrica, cuando r, esto es muy importante, cuando r es inferior a la unidad, se puede resumir como valor inicial partido 1 menos r. Que el valor inicial es 1, porque empieza desde el 1, pues 1, el que sea, ¿vale? Y ya está. Así que a memorizar únicamente esta expresión, no hace falta saber la demostración. Y ya por fin, para concluir estas notas en las que veíamos sobre todo la tasa de variación y algún elemento más como la suma de infinitos términos de una progresión geométrica, vamos a terminar distinguiendo lo que es una variable flujo de una variable stock, que aunque pueda parecer fácil, en ocasiones nos hacen dudar, ¿vale? Diremos que una variable es flujo cuando viene expresada por unidad de tiempo. En el caso de algo físico, como es un lago donde desemboca en él tiene un riachuelo, pues el flujo sería pues, los litros que entran, por ejemplo, por hora en ese lago, que vienen del riachuelo, como os decía. Puede ser por horas, o a la semana, o al mes. Es por unidad de tiempo. Mientras que el stock sería el agua acumulada, ¿vale? Como os digo, puede parecer a priori sencillo distinguir los elementos, pero no siempre es así, ¿vale? Bueno, podríamos expresar de hecho el stock como el resultado de los flujos. De hecho, el stock en el año t va a ser el resultado de lo que teníamos en el stock de agua o de lo que sea en el año anterior, más lo que ha habido nuevo, más el flujo, el agua que ha entrado este año. Lo hacemos con el año t, lo podríamos hacer con el año t-1, nos fijaríamos en el stock que teníamos pues hace 2 años, t-2, y toda la intensidad de agua que ha entrado durante ese año, en el año t-1, y así, así de forma infinita. En sí, en el fondo, el stock no deja de ser la suma de los flujos, ¿vale? En el fondo esta es la novedad. Si le sumamos la novedad del año anterior, pues vamos obteniendo pues, ese valor final, ese resultado de todo el agua que va entrando. La que ha entrado esta semana, la semana pasada, la que entró hace 2 semanas y así sucesivamente. Eso es lo que nos va a dar también el stock. Así que el stock lo que vemos es que es el resultado, es lo acumulado que viene de lo que es el flujo, que se da por unidad de tiempo. A ver, vamos a poner algunos ejemplos ya en términos más económicos para ver la diferencia. Por ejemplo, el PIB, ¿qué diríamos? Porque esta da confusión. Mucha gente pensaría, de hecho puede que esté esa errata en mis apuntes, en este PDF, pensaría que el PIB es una variable stock, porque como lo vemos tan grande, ¿no? Es el acumulado de todo el año, pero es el acumulado de un año, es decir, es por unidad de tiempo. Cada año habrá un PIB.
Pero bueno, hemos dicho que siempre que hay un flujo hay una variable stock. ¿Cuál es la variable stock del PIB? La riqueza de un país, la riqueza de una nación. La riqueza de un país, Estados Unidos, todo lo que tiene es la consecuencia del flujo, del GDP o del PIB, perdón, GDP sería en inglés, como es Estados Unidos, del PIB de cada uno de los años. Es la consecuencia de ese flujo que es el PIB. La riqueza del país sería la variable stock. En otros casos es más sencillo o evidente, porque lo dice la propia semántica. Stock de inversión, pues es la variable stock. Es todo lo que se ha acumulado de inversión, ¿no? Mientras que el flujo es la inversión. ¿Cuál ha sido la inversión de este año? Es un valor, es lo que se ha invertido en capital, en bienes de capital durante un año, es el flujo. Mientras que el stock de inversión es el resultado de esas inversiones de los distintos años. Ten en cuenta que justo en ese caso, en ese ejemplo, podría pasar algo que no hemos comentado del lago. En el lago no hemos comentado el hecho de que el stock no solo depende del agua que entra, también del agua que se evapora, ¿no? Es otro flujo. En ese caso hay que tener en cuenta dos, uno de entrada y uno de salida. La inversión pasa algo parecido, porque el stock inversor no es solo la suma de inversiones de un año más otro, más otro, más otro. Hay que tener en cuenta que se evapora la inversión. ¿Cómo? Pues ya lo sabéis de contabilidad. Esa depreciación, de hecho se amortiza teniendo en cuenta esa depreciación, pierde valor la inversión, ¿no? Pierde capacidad de uso. Más ejemplos. Por ejemplo, el número de empleados que se da en un año es una variable flujo. Nos dice el número de personas que empiezan a trabajar. ¿Cuál sería el stock? El número total de personas que están trabajando. Esa sería la variable stock. Otra que es bastante conflictiva, porque en la calle empleamos ese término de forma distinta a como lo empleamos en economía, que es la palabra ahorro. Cuando vas a la calle y hablamos de nuestros ahorros, hablamos de ellos como si fuera una variable stock, porque hablamos de ellos como si fuera el acumulado de ingresos que no han sido gastados, ¿verdad? Es como todo lo que tengo ahorrado, todo mi dinero, pero en economía eso está mal dicho, ¿vale? O sea, eso está muy bien para la calle, pero en economía no vamos a admitir eso, porque en economía ahorro es una variable flujo, es la riqueza que se genera y no se consume en un año, y que es por lo tanto la variable stock, la riqueza. De hecho, si habláramos bien en la calle, en términos más estrictos y con sentido, lo que deberíamos decir no son mis ahorros, sino mi riqueza. Porque el ahorro es una cosa que se genera de forma anual o mensual o por unidad de tiempo, no es un acumulado. El ahorro que hacemos hace que tengamos mayor o menor riqueza. De hecho, cuando se habla de una herencia a repartir es de la riqueza, no se dice de los ahorros. ¿Vale? Bueno, pues esos son algunos de los ejemplos. No sé si tendréis alguno más en el PDF, ahora mismo no caigo. Pero ya con esto terminamos estas primeras notas y empezaríamos con el tema 1.